Para mí es un gozo estar con ustedes. Ustedes de pronto van a decir, parece que hay un área temática en donde el hermano Fernando se vuelve reiterativo o con la cual se vuelve reiterativo. Y observando la época que vivimos, me di cuenta que debe ser así. Es decir, que yo debo ser muy enfático, muy reiterativo en mis exposiciones sobre la época que a nosotros nos toca vivir. La iglesia está en una temática interesante que tiene que ver con la meta del cristiano. La meta del cristiano es tener el carácter de Cristo. Y en ese contexto a mí se me ha pedido que hoy hable del carácter del cristiano ante la corrección y se me ha dado unos textos. Yo lo estuve examinando y entonces me di cuenta que hay un tema que no es exactamente el mismo, pero que nos puede ayudar a entender el tema que se me dio. Y yo he querido traerles a ustedes una disertación, una reflexión, una predicación, una exhortación, edificación, consolación sobre la mente. Decir, nuestra mente debe ser transformada. Cuando hablamos de carácter de Cristo, estamos hablando de la impronta de Cristo en nuestra vida, el sello de Jesús en nuestra vida. Y ese sello inicia realmente con la renovación de la mente. Debe haber una renovación, una transformación del interior del cristiano. Así que he tratado de empatar los dos temas. Pero antes vamos a buscar la asistencia del Señor. Padre, en esta mañana, tu pueblo, como entonábamos hace mucho tiempo, tu pueblo jubiloso se acerca a ti, Señor, y con triunfantes voces hoy canta tu loor. Por todas tus bondades que das en plenitud, tu pueblo humildemente te expresa gratitud. Y de esa manera y con esa actitud y con ese reconocimiento y con esa disposición, hoy tu pueblo, tu iglesia cristiana de Toscana, se presenta delante de ti. Ya te ha adorado. Ahora nos disponemos a escuchar tu voz para consuelo, exhortación, edificación, para animarnos y para ayudarnos a comprender el mundo que vivimos y al comprenderlo adoptar la actitud correcta frente a él. Así que asístenos con tu Espíritu Santo, guíanos con tu Espíritu Santo. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo no les voy a dar citas porque yo quiero que tengan su mente y su corazón dispuestos sin distracción para escuchar. Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y un texto que todos nosotros conocemos y lo sabemos de memoria. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanitos, hoy, 19 de noviembre del 2023, el ciudadano del mundo está frente a una tendencia que es avasalladora, que es arrolladora, que es como una aplanadora que a todos nos arrastra, y es la ideologización de la vida y de la sociedad. El problema con la ideología es que no es científica, ni es académica. Es una serie de ideas que se le mete a una persona a la mente y procura comentar o transmitir esas ideas. Y se va formando en el colectivo, en las personas,
unas imágenes que no vienen de una reflexión académica, racional, que no vienen de un descubrimiento científico, sino que vienen de una idea de un hombre. Ese es el problema de las ideologías. Parte del problema que tenemos con eso en cuanto a la iglesia es que se ha leído y se está leyendo la Biblia de manera ideologizada. Y esto es extremadamente peligroso porque le quita a la Biblia su razón de ser. Le quita a la Biblia la objetividad. Entonces, la Biblia ya no dice lo que la Biblia está diciendo. La Biblia dice lo que la ideología quiere que la Biblia diga. Y ese es un problema que nosotros tenemos en la época contemporánea. Esta ideologización constituye una especie de apostasía global. Ustedes de pronto han escuchado esta frase, hay que releer la Biblia. Y esa palabra releer suena bonita y puede tener algo de justificación, pero también esa relectura que se propone, lo que puede significar también es que se lea la Biblia a la luz de la ideología. Voy a poner un ejemplo. La Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, habla de la fornicación. Y la fornicación es un problema grave, que incluso Pablo dice que en la iglesia no se debe hablar de eso. Es decir, el caso que se dio en Corinto, dice que ni aún se nombre entre vosotros. Y la Biblia dice que el fornicario no entrará al reino de Dios y que el fornicario tendrá su lugar en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Eso dice la Biblia, entre otras cosas. Pero sucede que hay una relectura y hay un grupo de personas que está entendiendo que los novios pueden tener relación sexual y eso no es fornicación, porque para ellos la fornicación tiene que ver con la prostitución sagrada. Entonces consideran que el fornicario es dos tipos de personas. Uno, aquel que va a un prostíbulo y se acuesta con una prostituta. Y número dos, la persona que practica la sexualidad o el sexo en actos litúrgicos, como era la prostitución sagrada en el mundo antiguo. Esa relectura le da permiso a los jóvenes a tener sexo desde temprana edad. Y parte del problema que tenemos aquí en Medellín, yo diría en el mundo, en Colombia, es que se hizo un estudio hace unos años y se demostró, se comprobó y se dijo que en Medellín los jóvenes están iniciando su vida sexual a los 8 años. Y ahora, con esta relectura que hacen de la Biblia, los jóvenes, los novios van a decir, entonces, ¿para qué abstenernos de hacer lo que tanto deseamos hacer? Si eso no es problema, si no es pecado, si la Biblia no lo prohíbe, entonces, ¿por qué nos han dicho en la iglesia que se debe abstener, nos debemos abstener de eso? Es una forma que hay en el mundo contemporáneo de violar la palabra de Dios. Y lo doloroso, lo triste es que estas relecturas surgen desde el interior de la iglesia. Ministros que se encargan de demostrar que lo que hoy es una tendencia moral, ética, no es condenada en la Biblia. Uno puede también observar que han hecho estudios para demostrar que el homosexualismo es una práctica no condenada en la Biblia. Y aun cuando en la Biblia hay textos, por ejemplo, que en Levítico se dice que el que se acuesta con un hombre como con una mujer, esta práctica es abominación delante de Dios. Y que los que sean sorprendidos en tales prácticas deben morir. Hoy se hace un estudio y se relee el texto y se está diciendo que la práctica homosexual no es condenada en la Biblia. Y también alegan que Cristo no condenó tales prácticas, por lo tanto el homosexualismo es una práctica sexual válida y que la Biblia valida eso. Estamos frente a lo que yo varias veces he llamado que esta sociedad es adversus deum. Eso quiere decir, y esto lo he dicho ya varias veces en esta iglesia, que la sociedad hoy se convierte en una sociedad adversaria de Dios. También ustedes pueden encontrar que muchos creyentes, y yo espero que ustedes no estén
dentro de ellos, sospecho que hay personas que va detrás de eso, que están adaptando su forma de pensar conforme la forma de pensar del mundo. Y están diciéndole a lo malo bueno y a lo bueno malo. Están comprometiendo su independencia espiritual, teológica, bíblica, con asuntos políticos y sociales. Una de las cosas que yo he afirmado es que un hijo de Dios, un profeta de Dios, nunca debe adherirse a ninguna ideología ni movimiento político, nunca. ¿Y qué quiero decir con eso? Lo que quiero decir es que yo debo tener la suficiente lucidez bíblica, espiritual y moral para entender que el capitalismo es perverso, que el socialismo es perverso, que los políticos que no conocen a Dios todos son perversos. Y yo no puedo defenderlo a ninguno de ellos porque estoy conectando con su propia perversidad. Como cristiano yo debo entender que el socialismo es tan perverso como el capitalismo y viceversa. De manera que yo no me suscribo a ningún movimiento político, sino que yo puedo en momentos electorales escoger de todos los malos el menos malo. En ética hablamos del menor de los males. Y con esa mentalidad yo voy a las urnas a votar por el menos malo, entendiendo que todos son malos. No defiendo a nadie. Yo no estoy para defender a nadie, pero entendemos que las iglesias evangélicas están politizando el mensaje cristiano. Y esa es parte del mundo, de la ideología del mundo, que todo lo politizan, todo lo sexualizan, todo lo han politizado y lo han sexualizado. Y esas lecturas, desafortunadamente, como dijera Hegel, como el hombre es hijo de su día, entonces el hombre lee su realidad de acuerdo con la ideología imperante. Y es aquí donde estos textos que hemos leído cobran importancia y cobran vigencia. Solamente aquel que tiene la mente de Cristo entiende la perversidad que hay en el mundo de hoy. Cuando usted lee la palabra de Dios y mira la santidad de la vida como Dios la plantea, usted puede ver la maldad que hay en todos los hombres que no conocen a Dios. Y usted no excusará a ningún hombre que haga lo contrario a lo que Dios dice. Pero ¿qué pasa cuando yo veo la perversidad de los hombres y yo trato de justificar lo que están haciendo? Yo estoy conectando por un lado y estoy participando por otro lado y mi mente está participando de esa lectura perversa. Y aquí es donde se aplica lo que Isaías dijo. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo, añadiendo pecado a pecado. Debemos tener la mente de Cristo. La mente de Cristo nos da discernimiento moral y nos da discernimiento espiritual. Tenemos la mente de Jesucristo. Permítanme, les comento esto. En los últimos días yo he tenido muchas luchas con algunas personas que vienen donde mí haciéndome preguntas y no están entendiendo que hay un problema en el ser humano y que el ser humano fue creado por Dios libre. Escúchenme bien lo que yo voy a decir y estoy diciendo. Dios no hizo robots. Dios hizo seres libres. Y hizo seres libres porque el ser humano es un ser moral. Y cuando hablamos de ser moral, quiero decir que Dios en el espíritu humano puso la capacidad de discernimiento. Yo puedo discernir lo que es bueno y lo que es malo. Puedo distinguirlo. Esa capacidad moral no se ha perdido. Que el hombre renuncie a ella es otra cosa, pero la tiene dentro de sí. Y cuando yo distingo lo que es bueno de lo que es malo, a la vez Dios me da la capacidad de escoger y de obrar de acuerdo con esa distinción. Cuando yo decido que esto es bueno y esto es malo y tomo la decisión por lo bueno, estoy tomando una decisión moral. Cuando yo distingo lo bueno de lo malo y decido hacer lo malo, estoy tomando una decisión moral.
y es mi responsabilidad la decisión que yo tomo. Entonces, hay personas que oran de varias maneras, pero voy a mostrar dos maneras de orar. Una de ellas yo la he practicado y después le he dicho al Señor que me perdone. Una forma de orar y es preguntarle a Dios que por qué permitió que esto pasara. Cuando un hombre o una comunidad o un gobierno toma una decisión nefasta, la gente le pregunta a Dios que por qué lo permitió. E inconscientemente le están echando la culpa a Dios por esa decisión que ese individuo, que esa sociedad o que ese gobierno tomó, y olvidan que el hombre es un ser moralmente libre, que la moral del hombre es libre y que la libertad del hombre es moral. Lo que quiere decir que aun cuando Dios trata de persuadirnos, la decisión de hacer o de no hacer me corresponde a mí. De manera que cuando algo pase, algo malo pase, que alguien lo haga, no le pregunte a Dios que por qué lo permitió. Dios trató de impedirlo, pero el hombre, haciendo uso irresponsable de su libertad, tomó esa decisión. La segunda forma de orar, que a veces yo la he utilizado, y después le digo al Señor que me perdone por eso. Sucede que yo tengo la responsabilidad de hacer lo bueno o de hacer lo malo. Él me ha dado a mí esa responsabilidad. Yo pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. Eso lo dice en el libro de Deuteronomio. Dios me ha dado la responsabilidad de tomar mis decisiones, pero sucede que hay una decisión que yo la quiero tomar, pero que sé que no conviene tomarla. Y no quiero asumir la responsabilidad de tomarla y ser responsable por la decisión, o la responsabilidad de no tomarla y sufrir por causa de que no tomé esa decisión, que aun cuando es mala, yo la quiero tomar. Entonces involucro a Dios. Yo evado mi responsabilidad diciéndole, Señor, no permitas que yo haga tal cosa. Y el Señor me dice, pero Fernando, eso no depende de mí, es una decisión que tú debes tomar. Entonces le traslado a Dios la decisión, diciéndole que no me permita a mí tomar una decisión que yo quiero tomar, pero que sé que no debo tomar. Que si la tomo me va a doler mucho y si no la tomo me va a doler mucho. Y como estoy en esa encrucijada, entonces le pido a Dios que Él tome la decisión por mí, no permitiendo eso. Y el Señor me dice, Fernando, esa no es mi decisión. Lo que yo puedo hacer es ayudarte, pero al final tú tomas la decisión. De manera que cuando yo tomo la decisión, por fin la tomé y la tomé mal e hice algo malo y eso me trajo consecuencias nefastas, yo le reclamo a Dios, ¿por qué permitiste que yo hiciera tal cosa? Hermanos, tenemos que entender que el hombre es un ser responsable y que el Señor no hizo robots, el Señor hizo seres humanos libres para que tomáramos decisiones, que cuando usted se acerca a Dios, no se acerque obligado porque no tiene otra opción. Cuando usted se acerca a Dios, debe acercarse porque entre tantas decisiones, opciones que usted tenía, optó por ser fiel a Dios. Ese es el valor de las decisiones y es el valor de ser un ser volitivo. La sociedad, entonces, está inculpando a Dios por las maldades de los hombres, por las decisiones que los hombres toman. Y se ha levantado, hay varios tipos de ateísmos, pero se ha levantado uno de ellos que se denomina el ateísmo moral. Y el ateísmo moral consiste en preguntar, bueno, Dios sí existe, pero ¿qué clase de Dios es ese que permite? Entonces se elabora una lista de tragedias que Dios ha permitido que ocurran. Y de esa manera a Dios le quitan la capacidad moral, es decir, la santidad y la bondad. Dios no es bueno porque si fuera bueno no hubiera permitido que esto ocurriera. Tenemos como cristianos que pensar de una manera distinta. Tenemos la mente de Cristo. Debemos renovar nuestro entendimiento, debemos renovar nuestra razón. Tenemos una mente que nos permite discernir la voluntad de Dios, esa mente que ha sido transformada. Hermanos, estamos en una sociedad
en donde la responsabilidad por mis actos no es mía. Yo hago algo y entonces yo digo, es que los demás tuvieron la culpa. Bueno, yo tengo unos comentarios políticos sobre lo que pasa hoy en Colombia, pero es mejor no hacerlo. Pero la idea es que no asumimos responsabilidades. Tuvieron la culpa a los demás. Y eso es una tremenda irresponsabilidad. Y eso nos aleja más y más de la bondad moral. Porque cuando yo me equivoco y yo no reconozco que me he equivocado y yo incluyo a una tercera persona a quien le echo la culpa de lo que yo hice, yo me estoy alejando de mi bondad moral. Cada día me estoy sumergiendo más y más en la maldad, en lo malo, porque no quiero reconocer que en mí hay perversidad. Una manera o un primer paso que uno da para salir de la maldad, del pecado, de lo malo, es reconocer que en mí hay maldad. Por más santo que sea, hay en mí elementos malos que me llevan a actuar de manera mala. Y es a partir del reconocimiento de lo malo que hay en mí que yo puedo pedirle auxilio a Dios. Si yo no le pido auxilio a Dios, es porque no reconozco que hay un problema. Y mientras yo no le pida auxilio a Dios, yo me sigo sumergiendo en los problemas que existen. La mente renovada, el carácter de Cristo me hace ver, como decía el salmista, examíname, oh Dios, y ves en mí hay caminos de perversidad. Y yo no reconozco mis pecados, pero líbrame de los pecados que me son ocultos, de lo malo que hay en mí, que yo no soy consciente de que hay ese malo. La mente renovada va en contravía de lo que pasa en el día de hoy. Mi pobreza es responsabilidad del Estado. El Estado tiene la culpa de que yo sea pobre. Pero sucede que en el mismo barrio, en la misma cuadra, crecimos 5 personas. 4 de ellos son profesionales, económicamente les va bien, están progresando, tienen un buen hogar, se casaron con una buena mujer, tienen buenos hijos, son juiciosos, les va muy bien, a mí me va mal. La culpa de quién es del sistema. Y esa es una mentira que el socialismo sí le ha metido a la gente, de evadir la responsabilidad. Yo sé que el sistema es perverso, pero también sé que yo tengo una responsabilidad y que yo no puedo evadir mi responsabilidad para echarle culpa a los demás. Yo entiendo que los demás tienen culpa, pero yo tengo que comenzar reconociendo que yo soy perezoso, que yo soy descuidado, no me gustó el estudio, no me gustó el orden, no me gustó trabajar y ahora estoy en una situación caótica. ¿Quién es el primer responsable de eso? Fernando Avilio Mosquera Barranco. Pero la sociedad dice los demás tienen la culpa. Y nos hemos inventado en la sociedad una frase, la deuda histórica. Y el Estado tiene una deuda histórica con los indígenas y el sector que más dinero del Estado está recibiendo es el sector indígena. Han recibido billones de pesos y uno puede ver que la situación económica de ellos es caótica. Los billones que los gobiernos han desembolsado no han solucionado el problema de los indígenas. Luego se habla de los negros. La deuda histórica del gobierno nacional con los negros. El gobierno nacional ha invertido millones de pesos para el desarrollo del Chocó y allá nos hemos robado la plata. Y seguimos pobres en Inopia. ¿Quién es el culpable? El gobierno. Y así es como la sociedad evade las responsabilidades. ¿Qué me dice la Biblia? La Biblia me confronta conmigo mismo. Tú eres culpable. Tú eres responsable. Primero, admite tu grado de responsabilidad. Y entonces después puedes mirar la responsabilidad que le compete a otros. Y Jesús, cuando dijo que saquemos la viga que hay en nuestros ojos y después podemos sacar la paja que hay en el ojo del hermano, estaba diciendo, haga una introspección y examine su vida y quite de su vida todos los estorbos que existen. Y es así entonces cuando usted tendrá la lucidez suficiente de ver los problemas en los demás. Así que la mente de Cristo, la mente renovada, hermanos, nos permite hacer una introspección y reconocer la maldad que hay en nosotros para corregirla. Y uno se pregunta, ¿por qué el ser humano
debe ser renovado. ¿Por qué usted debe ser renovado? ¿Por qué debe ser renovada? Y uno puede responder de varias maneras y voy a sintetizar las 10 páginas que tengo aquí. Porque si no, los invito a que tomemos tinto, nos relajemos porque esto va hasta las 6 de la tarde. Uno, hermanitos, y a mí Coca-Cola y café con leche, tinto no, café con leche, Coca-Cola, papitas a las francesas con salsas y pollo apanado de frisbee. Entonces, ¿por qué el ser humano debe ser renovado? Uno, porque hay una imposibilidad moral de obedecer a Dios. Hay una imposibilidad moral de obedecer a Dios. Mire lo que Pablo dice a los romanos. Por cuanto los designios de la carne son enemistad, y préstele atención a esto, son enemistad contra Dios. Y pues observe, lo voy a leer muy despacio. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Los deseos de la carne no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden sujetarse a la ley de Dios. Romanos 8, los versículos 7 y 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. La evaluación aquella que Dios hizo en Génesis, que también este texto lo hemos leído varias veces en la iglesia. Génesis 6, los versículos 5 al 8. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Imagínense que Dios observa su Opus Dei. Opus Dei significa la gran obra de Dios, que es el ser humano. Lo observa y con mucho dolor en su corazón dice que hay mucha maldad y que todo el pensamiento del hombre y todos los deseos del hombre están dirigidos solamente hacia el mal. Hay una imposibilidad moral de obedecer a Dios. Por eso ningún cadáver recibe el Evangelio, ningún cadáver viviente recibe el Evangelio. La conversión es el milagro de la resurrección. Cuando alguien se convierte, acaba de resucitar. El milagro de la resurrección. Así que esa persona que usted ve en la calle sin Cristo es como Pablo escribe a los romanos, a los efesios en el capítulo 2, que andan sin esperanza y sin Dios en el mundo. La palabra griega, la expresión griega que dice sin Dios en el mundo es atheoi en to cosmo. Atheoi es ateos, en to cosmo es en el mundo. El hombre anda como ateo en el mundo y es un necros, un muerto que camina. ¿Por qué? Porque en su naturaleza pecaminosa, en su naturaleza natural, perdonen la redundancia, no tiene la capacidad de obedecer a Dios. Entonces es cuando se necesita la acción divina. La acción divina para salvar a esa persona. También porque el mundo está bajo la potestad de las tinieblas. Toda la gente que ustedes ven que no conocen a Cristo están bajo la potestad de las tinieblas. Hay una ceguera espiritual.
Pablo escribió: pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Segunda a Corintios 4, los versículos 3 y 4. Ceguera espiritual. El hombre está ciego. El hombre está muerto en sus delitos y pecados. ¿Por qué tenemos que ser renovados? Porque hay una imposibilidad moral de obedecer a Dios. Segundo, porque el mundo está bajo la potestad de las tinieblas. El hombre no puede obedecer a Dios porque está regido por su Dios. Ese Dios puede ser diabolos, ese Dios puede ser Mamón, ese Dios puede ser la pleonexia. Pleonexia quiere decir avaricia, codicia. Nos dice la Biblia que nos apartemos de la codicia, que es idolatría. Hay dioses modernos que rigen la vida del hombre. Para otros, el Dios es el sexo, la fama, el trabajo, etc. El hombre está bajo la potestad de las tinieblas. En tercer lugar, ¿por qué debemos ser renovados? Porque los hombres se han vuelto enemigos de Dios. Los hombres son enemigos de Dios. Y escuchen lo que Pablo escribe a los Efesios. Efesios capítulo 2, versículos 1 al 5. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de nuestra carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y entonces hay un paréntesis: por gracia sois salvos. Nos hemos vuelto enemigos de Dios. Yo varias veces a ustedes les he dicho y mencioné hace un rato la expresión: el hombre es adversus deum. Y también les voy a repetir algo que creo que la última vez que prediqué lo dije, y creo que lo he dicho varias veces, pero lo repito, porque quiero que eso nos quede aquí. En Roma, cuando Roma tenía conflicto con Cartago, había un senador romano que era furibundo enemigo de los cartagineses. Y él en el Senado, en el recinto del Senado, decía: delenda est Cartago. Y en los pasillos del Senado decía: est Cartago delenda, que es la misma cosa, solo que se altera un poco la sintaxis. En las tertulias en su casa decía: delenda est Cartago. Cuando se hacía tertulia en su casa, cuando se hacía tertulia en las casas de los senadores de Roma, él decía: delenda est Cartago. Y Roma destruyó Cartago. Delenda est Cartago significa destruida sea Cartago. La obsesión de él era destruir a Cartago. Y sucede que terminó el problema con Cartago y la expresión delenda est Cartago murió. Luego viene el Renacimiento y la Edad Moderna y se revive delenda est Cartago. Pero de una manera se revive la expresión, pero con otra consigna que ahora la voy a decir. Luego viene el siglo XX, la última mitad del siglo XX, y se revive con fuerza delenda est, ya no Cartago, delenda est Deus. Destruido sea Dios. Ustedes pueden observar que la mayoría de las naciones sacó a Dios de la Constitución.
Están sacando a Dios de las instituciones. Están confinando a Dios en lo privado. Y eso privado tiene que ver con tres cosas. Uno, templos. Usted hable de Dios todo lo que quiere en el templo, pero del templo, de las puertas del templo hacia afuera, no. Lo privado es la familia. Usted puede hablar de Dios en su familia, pero de las puertas de su casa hacia afuera, no. Y usted puede hablar de Dios para usted mismo, pero no le hable de Dios a nadie. Dios queda confinado, queda encarcelado en el templo, en la casa y en usted. Delenda es Deus. Consecuencias de eso, miren el mundo cómo está. Miren cómo se ha complejizado el mundo a partir de la segunda mitad del siglo XX y cómo en los tiempos que estamos viviendo esta es una tragedia. El hombre enemigo de Dios, consecuencias, todo lo que está pasando y lo que pasará, lo que vivirán nuestros hijos y nuestros nietos. Así que por eso nosotros debemos renovar nuestras mentes. Voy en la página 13, son 10. Pero hermano, ¿cuánto tiempo me falta? ¿Cuántos minutos? Claro, yo no me paso del tiempo. Me quedan 10 minutos. Ok, gracias mi hermanito. Hoy no voy a negociar. Si me da 10, me puede dar 15, bueno, pero no vamos a negociar. Un segundo asunto que debemos tomar nosotros, además de renovar nuestra mente, es tomar decisiones. Y Pablo dice, escuchen esto. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable ¿a quién? Y entonces una frase un poco misteriosa allí que no lo es, que es vuestro culto racional. Él habla de la logiken latreian, es la expresión que se traduce como culto racional. Logiken latreian. Cuando usted escucha la palabra logiken, que es un acusativo de la palabra logike, ¿con qué otra palabra española se asocia la palabra griega logike? Lógica. Así es. ¿Qué es lógica? La coherencia del pensamiento. Dice, la palabra latreian es acusativo de latreia. Latreia era el servicio que un soldado le prestaba al Estado. Latreia es el servicio que un feligrés le presta a un dios. Entonces, latreia puede ser servicio militar, servicio político o también puede ser servicio religioso. En cualquiera de esos significados implica latreia que el sujeto se debe a alguien, al Estado, soldado político, se debe al Estado, debe obedecer al Estado, debe seguir las directrices del Estado, o el feligrés debe seguir los dictámenes de su deidad. Así que Pablo toma la palabra latreia, que se traduce como servicio religioso, y dice que el servicio, aquí se traduce como culto racional, el servicio más inteligente, en donde se demuestra la más exquisita inteligencia y sabiduría, es entregar el ser a Dios. Ese texto es extremadamente importante. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, misericordias, las bondades que Dios ha tenido para con cada uno de nosotros, que presentéis vuestros cuerpos, aquí soma, que es, o somata, que es el cuerpo, se está refiriendo a la totalidad del ser. Entreguemos la totalidad del ser a Dios como el culto más inteligente, más sabio que hay. Yo observo con cierto asombro que nosotros hablamos de una persona que es inteligente porque habla bien, porque es locuaz, porque es astuto. Y yo digo, ¿por qué dice que esa persona es inteligencia cuando utiliza su capacidad para la maldad? Eso no es inteligencia.
Dios le dio al hombre ciertas facultades, la sabiduría, la prudencia, la inteligencia, el análisis, la intuición, la dianoia, la reflexión. Le entregó estas cualidades al hombre para promover y defender el bien. Entonces, sabiduría, prudencia, inteligencia, discernimiento están al servicio del bien. Cuando estas cualidades van al servicio del mal, se convierten en astucia. Entonces no diga que fulano de tal es inteligente porque habla bien, porque es locuaz. Es locuaz no quiere decir que sea inteligente. Que es astuto no quiere decir que sea inteligente. Si fue inteligente un día, la pervirtió y la convirtió en astucia. El mayor despliegue de inteligencia está en que miren lo que pasa. Una persona vive 20 años aquí en la tierra y murió. 20 años de vida mal invertidos le va a granjear eternamente el lago de fuego. Va a vivir eternamente en el lago de fuego por 20 años de vida. Esa es inteligencia. Miren este otro cuadro. Otra persona vive 20 años y muere y va al paraíso y luego viene el juicio y Dios traslada a sus santos a la Nueva Jerusalén. Está eternamente y para siempre en la Nueva Jerusalén. Esa decisión fue inteligente. La inteligencia está dirigida hacia el bien, hacia la toma de decisiones correctas. Pablo está diciendo que la decisión más inteligente, pero más inteligente, donde hay un despliegue inusitado de inteligencia, es la conversión al Señor Jesucristo. De manera que la decisión que tomamos por Cristo es inteligencia, aun cuando para el mundo es moría. La palabra moría significa locura o necedad. Nosotros debemos transformar nuestro ser. El ser transformado comienza aquí, en la transformación de la mente. La transformación de la mente es importante porque a través de ella nos entran las intuiciones a la vida. Allí también se ubica el sentido común. Allí se ubica la inteligencia, la sabiduría y la prudencia. Esa mente transformada quiere decir que todo lo que hay acá se renueva. Renovar significa hacer nuevo. Mi antigua forma de pensar desapareció y ahora tengo una forma de pensar nueva y pienso como Cristo pensaba. Hay que renovar esto. Cuando nosotros renovamos esto, miramos la vida de manera distinta. Tenemos una nueva cosmovisión. Podemos ver que lo malo es malo y podemos ver a los hombres falaces, que hay perversidad en su corazón, pero los demás se presentan como si fueran buenas personas. Pero cuando van desarrollando sus acciones, la perversidad comienza a aflorar. La perversidad no se puede ocultar. Se camufla un tiempo, pero después acuérdense lo que Cristo dijo. De la abundancia del corazón habla la boca. Y los hechos transparentan lo bueno o lo malo que hay en el corazón. Entonces, cuando nosotros tenemos la mente de Cristo, decimos, este nos está engañando. O esta nos está engañando. Hay perversidad allí. Nos da discernimiento. Y perdónenme la expresión vulgar, no comemos cuento a nadie. Es decir, no nos dejamos engañar de otros. Debemos ser transformados. Y todo esto, hermano Nicolás, tiene que ver con el carácter de Cristo en nosotros. Ustedes han sido salvos por la gracia del Señor. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que ustedes, hermanos que me están escuchando, no se vayan a gloriar. Es por la gracia de Dios. Y una vez que hemos sido salvos, Él nos ha dado su impronta, nos ha dado su carácter, nos ha dado su espíritu, nos ha dado una mente renovada. Y podemos leer la Biblia ya con unos ojos distintos.
Y podemos leernos a nosotros mismos con ojos distintos. Antes nos veíamos buenos, muy inteligentes. Ahora nos leemos malos y que lo que tenemos es por gracia de Dios. Y que Dios está transformando nuestra vida. La mente renovada me hace ver lo malo que hay. La mente no renovada me hace ver bueno. Y hace que yo justifique mis acciones. Cuando conozco a Cristo, comienzo a ver todo lo contrario. Hermanitos, que Dios los bendiga. Que Dios los guarde.